Hacer grabación. Vale, pues comenzamos con primero viendo lo que vamos a explicar hoy, que son conceptos generales, estudio de volumen, las fases del mercado, para que veamos y nos pongamos en contexto de de qué está sucediendo en el mercado. Estas fases, vaya a ver que se dan en cualquier marco temporal, en cualquier activo. Van a ser más claras, van a ser menos claras. Todo va a depender de- de- del nivel que nos pongamos de exquisitos con con lo que dice la teoría. Vamos a ver también más adelante que estos conceptos se van a poder. Hay pistas que nos dan señales de que estamos en una de estas fases y que no son exactamente como dicta la teoría, que esta teoría es un poco como en, lo- en un mundo Disney, un mundo ideal, que después en la práctica vais a ver que no es blanco o negro todo, aquí todo es gris y hay que ver qué tonalidad de gris tiene el mercado y en base a eso pues vamos tomando decisiones. Y algunos principios básicos de Wyckoff. Sobre todo vamos a ver el más importante de todos para mí, que es donde está la oportunidad y donde hay que aprender a pensar y prácticamente apliques el sistema que apliques. Hay un principio de Wyckoff que es el esfuerzo versus resultado, que es donde van a nacer las oportunidades, que es donde está la discrepancia. Donde vemos discrepancia entre esfuerzo y resultado, hay actividad profesional y ahí es donde tenemos que aprender a leer qué está pasando. Bueno, pues comenzamos con viendo un poco por encima quién era Wyckoff. Wyckoff es la primera persona que realizó los estudios sobre precio y volumen, ¿no? Cómo interactuaban, cómo se actuaba el precio conforme al volumen y cómo aprender a interpretar qué estaba pasando. Tom Williams, que fue su alumno, que de hecho hay un libro por ahí de Tom Williams, no sé si lo conocéis, que se llama Master the Market. Es uno de los mejores libros para aprender a interpretar precio y volumen. Si queréis verlo, voy a poner por aquí, os pongo el nombre para que si alguien lo quiere buscar. Está en español, traducido ya, y aprende y enseña mucho de lo que vamos a poder ver hoy. Aunque nosotros más adelante vamos a ver que hay conceptos prácticos que no se dan en el libro, que son fruto de la experiencia y de pensar un poco, ¿no? Y de aplicar los conceptos en un sistema determinado. William fue uno de los encargados de dar a conocer los principios que estudió Wyckoff y además lo hizo a su manera también. Hay algunas de, es que esto, como lo estoy grabando, se va a quedar grabado. No me gustaría dar una opinión de los libros. Bueno, vale, No, la meto. te lo decía José Sí. porque estos dos libros son específicos de Wyckoff también, ¿no? Y son relativamente... Ah, lo de eh, Vale, de Villahermosa son Wyckoff, sí, metodología Wyckoff. así A mí es. hay sí, hay partes de la metodología Wyckoff que está en español ahora mismo que no me gusta y es las partes de donde se estudian estructuras de vueltas, estructuras de. Me parece demasiado farragoso y demasiado alejarse de lo que es el mercado real, porque em, Sí, estoy de acuerdo. No, sobre todo el segundo libro, es decir, el primer libro es más las estructuras y tal, pero el claro, segundo entra más en los temas de volumen, ¿no? Que sí, bueno, el tema de order flow y todo esto, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que el segundo, que le echa un vistazo por encima. Y entra un poco más en lecturas modernas, ¿no? De lo que pasa hoy en día, de las herramientas que hay para leer el precio y el volumen. eso Que es. sí, eh, al final se van demasiado a la teoría. Yo lo he estado viendo, pero a niveles prácticos me cuesta un poco poder encontrar dónde sacar una ventaja de eso. Sobre todo, bueno, el que más he visto, de todas formas ese de Villahermosa no lo he terminado, no lo he visto, no lo he visto bien, el segundo. Pero he visto los primeros, por ejemplo, los de el método Wyckoff, que está en español, este primero que se hizo, no me acuerdo cómo se llama la persona que Enrique Valdecantos creo que se llama. Y me parece totalmente teórico y
para lo que a mí me atañe, que es el scalping, mm, tiene herramientas que no se usan y que simplemente usando la lógica lo vas a encontrar más fácil si aprendes a ver personas en vez de estar viendo patrones de velas, de volumen. Si aprendes a interpretar un poco como personas que están comprando y vendiendo qué está pasando, va a resultar mucho más sencillo. Al final, para sacarle 5 o 10 céntimos al mercado, que es lo que yo hago, no necesito tanta estructura técnica, simplemente ver puntos de desequilibrio. Y me Sí, resulta... eso era, José, perdona, que te Sí. interrumpa, era porque yo es que no me he leído el primer libro, pero el Ujú, segundo no le he leído, ujú, y aunque sí que lo he echado un vistazo así por encima, y sí que parecía interesante todo el tema de cara al scalping, ¿eh? Todo el ujú, tema del volume profile y del order flow, sobre ujú. todo a la hora de identificar rangos de congestión, que lo utilizáis mucho y tal. Es decir, Sí, coger alguna cosa específica de Wyckoff y que te pueda servir para, como tú dices, para aplicarlo sí, sí. en scalping, ¿no? Sí, nosotros, si has visto alguno de la metodología que usamos, sobre todo Antoine y yo, que somos los que es lo Sí, que yo sí. sé, sí que nos fijamos mucho en los rangos de congestión en la izquierda para que no meternos contra ninguna congestión. Al final, si tú analizas un market profile, te darás cuenta que en esas congestiones es donde están los picos más altos de volumen y los que van a hacer soporte o resistencia. Mm, es pura lógica que si el precio se ha quedado ahí congestionado mucho tiempo, hay más volumen que en el resto de los precios y por eso nos tenemos que alejar de esas zonas cuando hacemos una reversión, no meternos dentro de esos niveles porque va a haber mucha gente ahí que se está dando, que se ha dado de torta y cuando vuelva el precio ahí va a frenarse. Entonces no me añade un valor. Mira, por ejemplo, Dani también utiliza mucho el VWAP y el VWAP, la información que aporta es muy similar a lo que nosotros hacemos simplemente mirando a la izquierda del gráfico. Que miramos a la izquierda del gráfico, vemos una congestión y y lo que hace el VWAP es marcarte un precio promedio en base al volumen que hay y coincide con la congestión. Y si pones un market profile, te coincide con con el punto más gordo del market profile. Entonces, sí que al final es información redundante, no es información nueva. ¿Vale? Sí, sí. Por eso sí que lo estuve. Realmente cuando lo pones una vez y te das cuenta que la información es la misma, de otra forma, pues simplemente ya es cuestión de gustos. No, no está mal si quieres, si te sientes más cómodo con el market profile, si te sientes más cómodo con el VWAP, pero mirando a la izquierda tengo lo mismo, ¿no? Entonces, pues yo por eso utilizo la izquierda. Pero vamos, es cuestión personal solamente. Gracias, no está claro. Vale. Después tenemos, bueno, el volumen representa la mitad de la información del gráfico. Esto lo hemos comentado alguna vez, que interpretar lo que está sucediendo en un valor simplemente con el precio es como leerse un libro y leer solamente la parte, la primera mitad de la página, dejarse la mitad inferior, pues al final del libro quizás que no te has enterado de mucho. Esto es igual, si no ves cómo llega, cómo sube un valor, cómo baja, cómo llega a ciertas zonas, con qué fuerza, con qué intensidad lo hace, puede resultar un poco operar a ciegas. Por eso es tan importante para nosotros al menos el precio conjuntamente con el volumen. En la forma que sea, ya sea en forma de market profile, de delta, de volumen simple, en la forma que sea. Entonces vamos a ver para situarnos en contexto las cuatro fases que tiene el mercado, que son acumulación, tendencia alcista, distribución y tendencia bajista. No tiene por qué darse en este orden. Vamos a ver ahora en el dibujo que digamos que este es el mundo ideal de Disney que comentaba, donde se dan las acumulaciones en los mínimos con volumen alto constante, nos deja una señal clara de acumulación, rompen al alza, se produce un test sin volumen y empiezan a producirse impulsos a favor de la nueva tendencia con volumen, retrocesos sin volumen, hasta que llegamos a una fase de distribución en la que los máximos y mínimos no crecen, el volumen vuelve a ser constante, vuelve a romper, aparecen test de
test sin volumen a las zonas de distribución y nueva fase de tendencia bajista. Esto es en un mundo ideal y es para que entendáis el concepto en el que nos movemos, más o menos. Esto en el mercado va a pasar, muy pocas veces vais a encontrar un contexto así. Esto es lo que dice la teoría, pero una realidad del mercado así muy complicada. Esporádicamente podemos encontrar una tendencia alcista en la que sí que se da esto. Podemos ver acumulaciones en las que sí que se da, pero encontrar las fases como tal así es muy complicado. Aunque se puede dar, pero vamos a verlo muy poco. Entonces hay que aprender a moverse en otros terrenos en los que no es tan claro, no se ve tan evidente el movimiento del precio y el volumen. Entonces, ¿qué la fase de acumulación qué es exactamente? Y esto es importante entenderlo porque después cuando hagamos la reflexión y cuando estudiemos las diferentes formas y lo metamos con tip rating y todo se conjugue, vamos a ver que es importante pensar y identificar qué está pasando y si identificamos alguno de estos principios de la fase de acumulación, pero de otra forma que no sea tan evidente como la que dice la teoría, ¿no? En esta fase el dinero inteligente empieza a acumular acciones. Los traders profesionales, hedge fund, market maker, fondos de inversión, los que son los cuidadores del mercado, empiezan a acumular las acciones que o bien porque tienen algunas previsiones o bien porque ya el precio ha caído y empieza a estar atractivo para ellos, pues empiezan a comprar las acciones que, y empiezan a comprar todas las acciones que necesitan. Una vez que esta fase viene precedida de un movimiento de pánico vendedor, es decir, viene precedido de eh, masa del público general deshaciéndose de posiciones que, que tienen compradas y los fondos sobre Smart Money lo que hace es comprarlas a un mejor precio y se las compran a ellos. Pero claro, debe haber mucha gente vendiendo para que una hedge fund pueda comprar todo lo que necesita comprar. Y esto lleva por detrás un trabajo de, de generar caídas, de generar movimientos a la baja, de cierta manipulación en el time of sale y en el level 2. Sobre todo en el time of sale no, perdón, en el level 2. El level 2 sí que se puede manipular, el time of sale no. Eso es lo que se ve, es lo que hay, casi todo. Después de este modo, los profesionales absorben a los operadores no profesionales. Eh, en esta fase lo que decíamos es normal encontrarse con un volumen alto y constante, sin que el precio consiga hacer nuevos mínimos. Es lo que llaman volumen de parada. El precio cae fuerte, deja de caer y vemos como los siguientes ataques a mínimo aparecen volúmenes, pero el resultado ya no es el que era, ¿no? Antes, si en una caída vamos viendo que el precio va haciendo nuevos mínimos y que necesita esta cantidad de volumen para caer, la siguiente necesita esta cantidad de volumen para caer, la siguiente vemos que cada vez el volumen es mayor y no cae y los ataques con volumen apenas están teniendo ya resultado, ¿no? Si el resultado cada vez es más pobre en cuanto a impulso, recordad que una tendencia bajista, para que una tendencia se mantenga en marcha no necesita mayor esfuerzo, simplemente necesita mayor esfuerzo si se encuentran en este caso bajistas, si se encuentra con más compradores. Las tendencias bajistas, los compradores no son buenas, ¿no? Encontrar compradores cuando está cayendo y ese exceso de esfuerzo tarde o temprano se paga en las tendencias bajistas. Entonces, cuanto mayor resistencia se encuentre, que al final en las caídas el volumen será resistencia que se encuentran, que son compradores, va poniéndonos en aviso de que algo está pasando, ¿no? Cuando ya deja de caer y ese volumen sigue alto, pues la señal clara de que algo está pasando y que se puede empezar a girar. Este escenario sí que es súper común encontrarlo en intradía, en scalping. Y de hecho es una de las principales bazas que usamos a la hora de hacer reversiones, de hacer giros. Son movimientos en caídas muy verticales que entra volumen, el volumen hace que deje de caer, con lo cual ya nos está avisando de pánico. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Eh,
este punto, ¿no? Este punto es clave. Encontramos un movimiento de pánico vendedor por parte de la masa. ¿Y qué es lo que pasa? Que los profesionales, los no profesionales son absorbidos por los profesionales. Por eso deja de caer. Y cuando hay un nuevo retest y no entran nuevos profesionales, se provoca que el volumen sea menor porque ya no tenemos vendedores que entrar y los profesionales que quieren absorber pues compran lo que pueden, compran todo lo que pueden porque ya no les quedan contrapartida vendedora. Y cuando el precio y si quieren seguir comprando y el público ya más formado empieza a darse cuenta que aquí hay giro, pues el aumento de compras provoca que los compradores cada vez tengan que aumentar su nivel de precio si quieren, si quieren comprar. Y recordad que si hay gente que se ha puesto aquí en corto, para salir de su posición en corta que empieza a ser perdedora, tienen que comprar, ¿no? Por eso se provoca una subida y si no hay niveles a la izquierda muy cargados, pues son movimientos que se dan con poco público y la subida no necesita de un gran esfuerzo en volumen para subir. Esto se aprovecha constantemente y, y lo vemos a diario. Es una de, la- de los movimientos favoritos. Extendida a la baja y aprovecharlo a través de un doble suelo. Vale, voy a borrar todo el dibujo. Cuando dices extendida a la baja, ¿a qué te refieres extendida? Extendida a la baja me refiero cuando hay movimientos super abruptos a favor de una dirección. En diario, ¿no? No sé si en scalping, en intradía, cuando un valor se suele mover un dólar, por ejemplo, en el día, tiene una ATR de un dólar, porque es lo que suele moverse de media, y el valor se ha movido un dólar y vemos que apenas ha respirado, un valor que cae, lo que suele caer en su día sin respiros, no suele ser sostenible. Entonces, al menor síntoma de acumulación, como puede ser un fuerte volumen, suele ser síntoma de que viene el rebote, ¿no? Entonces lo que aprovechamos son movimientos, aunque esto lo vamos a ver más adelante, porque después quiero, en las dos últimas clases sí que quiero hacer una aplicación práctica a lo que estamos viendo. Entonces vamos a ver cómo identificar movimientos extendidos en una dirección, cómo identificar movimientos que pueden tener subidas sostenibles para poner en práctica todo lo que estamos viendo de teoría. Ok. ¿Vale? Que sí, si no me pongo a adelantarme. Y a ver. A ver, un segundo que no sé cómo se quita el lápiz este ahora. Vale. Vale, este es un ejemplo muy típico que sí que es común verlo en el mercado e incluso en intradía. Y son movimientos como se inicia la tendencia con volumen muy discreto. Esto hace que los movimientos sean más sostenibles cuando no hay mucha participación del público. Es un volumen constante, sin grandes movimientos impulsivos. Cuando el movimiento impulsivo empiezan a tener más volumen, hay que empezar a llevar cuidado porque esto ya viene siendo que el público general está empezando a intervenir y cuando el público general termina de intervenir, una fase de pánico, es cuando empieza a cambiar de manos los activos los activos de la acción en concreto. Esto lo vamos a ver, es teórico, pero lo vamos a ver en la práctica súper sencillo y es de los movimientos más fiables a explotar en intradía, incluso más que si lo identificamos bien, más que pueden ser las continuaciones, porque aquí tenemos mucha más información que cuando queremos tradear una continuación de tendencia. Pero mucha más porque tenemos la información de cómo ha caído, de lo extendido que está el valor, de quién tenemos a la izquierda, cuántos participantes van a haber a la izquierda, qué resistencia me voy a encontrar. Cuando estamos entrando en una tendencia, a favor de la tendencia, los participantes que hay a la izquierda nunca los vamos a tener claro porque pueden entrar nuevos, no tenemos una referencia, pero aquí sí tenemos referencias de lo que está pasando a la izquierda. Entonces, este va a ser una de las principales bazas que tenemos para operar intradía con más fiabilidad.
Porque el scalping intradía mayoritariamente eh, lo hacemos en reversiones, en movimientos dentro del rango del día, más que a favor de la tendencia. Esta sería la secuencia lógica de cómo se mueven las acciones, ¿no? Pasa de tener gran parte de las acciones a los no profesionales, de los no profesionales que tienen en posesión las acciones. Los profesionales van cargando conforme van bajando, los no profesionales van deshaciéndose de las posiciones que tienen y una vez que ya tienen toda su cartera activa es cuando se produce el rebote fuerte, ¿no? Que es cuando los no profesionales encerrados tienen que empezar a ejecutar sus stops y es donde se encuentran los grandes movimientos de sacudida. Esto es básicamente lo que buscamos en un reversal intradía. Este movimiento no siempre se da así, ¿no? Porque no siempre compra en el mínimo. Suele haber un retest, un nuevo retest que confirma que no quedan, que no quedan no profesionales y es cuando se produce el nuevo movimiento al alza. Y es muy sencillo de detectar este retest. Otra fase de la tendencia es la alcista. Esta es muy fácil de detectar porque cada vez los mínimos y los máximos son más altos. El volumen va a acompañar a las subidas y va a desaparecer en las caídas. Y cada vez que el precio genera un nuevo máximo, el precio suele subir. Por lo que es frecuente encontrar los picos de volumen más altos en los nuevos máximos. Eh, Esto es así. Esta sería la tendencia ideal. Aumenta conforme sube el precio y decrecen los descansos. Lo ideal, ideal, ideal. O sea, esta es la más fácil de identificar. Esto se da cuando parte del público ya más informado empieza a participar en la subida. Estas subidas son las que la teoría nos dice que son saludables y sanas y y que se pueden identificar. Realmente hay movimientos mejores para subirnos a una tendencia en marcha. Hay formas mejores, ¿no? Y hay ciertas particularidades. La tendencia, cuanto menor sea el pico, o sea, la teoría nos dice efectivamente que tenemos que el volumen, o sea, la subida, el volumen tiene que aumentar, ¿no? Pero si la subida se produce con un volumen constante y no excesivamente llamativo, es mejor. Y si el retroceso se produce con secado de volumen, que no volumen decreciente, en este caso es secado de volumen. Aquí el volumen no decrece cuando cae. Que es diferente, hay que diferenciar entre entre secado de volumen y volumen decreciente. El volumen decreciente o sea, lo que nos interesa es que cuanto más constante sea el volumen, mejor. Pero sí que es cierto que debe haber algo más de volumen en los impulsos alcistas que en los retrocesos. Pero lo que nos muestran muchas veces los libros es un impulso y que el volumen crezca. Si el precio decrece, que el volumen decrezca. Y no, si yo tuviera que decir cuál es mi situación, mi escenario ideal para subirme en una tendencia en marcha, sería el precio sube, el volumen es constante y no muy llamativo. Cuando el precio retrocede o bien lo hace de forma lateral, el volumen es constante pero menor. Esto es lo ideal. Esto es lo ideal. Y es importante diferenciarlo porque esto nos avisa de que no hay gran participación del público todavía, o al menos si están participando son los más informados. Una vez que el precio produce picos de volumen cuando está en máximo, quiere decir que aquí hay ya novatos participando porque el, si el volumen hay picos de volumen es que están participando en la subida, aunque entren mal, pero ya están participando en la subida la masa. Y eso es el veneno de nuestras subidas. O sea, es veneno. Entrar en movimientos en los que participe la masa en la misma dirección que nosotros es un primer indicio de que vamos mal, ¿eh?
de que no estamos participando en la dirección correcta. A menos de que estemos en una situación prácticamente eufórica, en la que la masa está entrando, pero pues, de manera irracional ya. Y esos movimientos no suelen ser sostenibles, ¿no? Suelen ser movimientos muy abruptos, que pueden ser muy rentables, pero que tienen eso, tienen momentos muy puntuales que no son sostenibles en el tiempo. Esas serían jugadas rápidas que se pueden aprovechar y que las veremos también. Vale, después la fase de distribución. Aquí esta es la fase totalmente inversa a la acumulación. El dinero inteligente suelta el papel que tiene a, a los novatos que se llevan por la euforia, van a comprar ese activo. Estos movimientos suelen ser más volátiles porque una vez que estamos en situación de euforia, es más fácil que se mantenga, ¿no? El pánico llega y el giro suele ser rápido y enseguida está alcista. Por eso la acumulación hay que hacerla de forma discreta, pero la distribución no hace falta ser tan discretos, ¿no? Porque la euforia de la gente, la entrada en masa de la gente, hace que puedan venderse mucho más fácil las acciones y que se mantenga esa volatilidad arriba alta que es fantástica para distribuir, para quitarse las acciones de encima. Y esto sería, bueno, este es un ejemplo de lo que hemos comentado antes. Fijaros cómo en los movimientos el volumen sí que acompaña más las subidas y se mantiene constante, pero llega un momento en el que el pico en la última subida el volumen se dispara y una vez que se dispara ya empezamos a tener una mala señal en el mercado, ¿no? Aquí ha entrado demasiado novato, demasiado público y si se entra demasiado público se acaba la contrapartida para comprar. Entonces se produce un retest y en ese retest ya con menos volumen empieza a generarse la distribución, se distribuye mientras que se mantiene por encima de los máximos y ya luego se rompe la zona de distribución y empieza la tendencia bajista. Y aquí, bueno, aquí también se puede ver cómo primero tiene un volumen más discreto y a medida que se va acelerando el movimiento, que estamos más abajo, el volumen y las caídas suelen ser más abruptas y con picos de volumen más altos, que es lo que provoca es que está entrando el público y no queremos. Aquí ya empiezan a saltar las alarmas, ¿no? Si estamos dentro en corto para empezar a salir o si queremos buscar una compra para rebotar, para empezar a buscar señales que nos permitan entrar. De nuevo, toda la fase de subida, tendencia alcista, distribución, tendencia bajista, acumulación durante el día es más complicado de ver, más que nada porque no hay tiempo para que se produzca todo, ¿no? Y en el día suelen haber acumulaciones, hay tendencias y una vez que se acaba la tendencia, el valor muchas veces queda sin interés por parte del público y el valor se queda lateral en intradía, hablo. Por eso, insisto, estamos viendo parte teórica y vamos a ver en los próximos días veremos la parte práctica, cómo sacar provecho a todo esto. Y la fase bajista, que es igual que que la alcista, pero esta vez los mínimos y los máximos son cada vez menores. Se ve fácil, pues, porque cada vez el precio es menor. Y es común que el precio acompañe las bajadas y disminuya en las subidas. Exactamente lo mismo que antes. Y de nuevo, aquí vemos cómo el volumen acompaña las subidas, se seca en los retrocesos, acompaña en las caídas, se seca en los retrocesos y lo mismo, ¿no? En el movimiento de los retrocesos que vamos a ver a favor de la tendencia, cuanto menos pronunciados sean, mejor, porque quiere decir que, que la fuerza vendedora o la fuerza compradora en este caso es nula, prácticamente nula, y cuanto menos fuerza compradora tengamos, mejor. Y al alcista igual, ¿no? Si el precio se queda consolidando en máximo, mejor que retroceda. Eso es una señal extra de fuerza, de fortaleza o debilidad, que se puede sumar a la comparación para, para buscar fortalezas, debilidades relativas frente a SPY.
Vale, y después tenemos los principios de Wyckoff. No sé si tenéis alguna duda sobre esto. ¿Queréis comentar algo? En un cambio de tendencia, ¿se podría utilizar como en qué fase? En la de distribución. Los cambios de tendencia se van a dar siempre después de una acumulación o de una distribución, sí, en teoría. Dependiendo qué tendencia estemos buscando. Van a haber veces que al final, sí, sí, al fin, aunque sea a menor escala, pero bueno, hay una fase de acumulación y distribución también ahí. Ten en cuenta que la tendencia, una reversión, para que haya una reversión, tiene que haber una distribución, si estamos alcistas. Entonces el cambio de tendencia se buscaría aquí. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es no buscar tanto la distribución, que al final sigue una distribución, pero a menor escala. Pero lo que buscamos son movimientos abruptos al alza, picos de volumen que nos muestren que ha entrado masa y que han salido profesionales porque ya no sigue subiendo. Y para confirmar ese movimiento buscamos un retest con menos volumen. Ese retest que sea inferior al máximo, al primer máximo. ¿Por qué? Porque si tiene menos volumen y no ha llegado a romper el primer máximo, es una señal de que los profesionales han vendido aquí, ¿no? Han venido aquí con toda la masa, con todo el público que ha tenido, que ha entrado llevado por la euforia. Si en el segundo mínimo es menor y el volumen también es menor, los profesionales ahí han vendido lo que han podido. Es decir, si han llegado 1.000 contratos y esos 1.000 contratos mm, han vendido, por ejemplo, en el primer máximo que llegan, venden 2.000, cae y cuando sube aprovechan y venden todo lo que pueden, pero solamente pueden vender 1.000 porque ya no tienen contrapartida. Quiere decir que es que encima de todo ya quedan menos compradores que antes y los pocos compradores que quedaban le han dado todo lo que han podido. Todavía les queda por vender. Todavía les queda por vender porque no lo han vendido todo. Entonces, eso es garantía de éxito de que por lo menos no nos quedan a corto, en los plazos más cercanos no nos quedan compradores que quitarnos de en medio. Entonces es una super señal, porque si hay algún comprador que quiere cerrar la posición, va a arrastrar nuestro precio a la baja. ¿Hasta dónde? Por lo normal es hasta las siguientes zonas de congestión, que suelen tener por aquí alguna parada que tenga el precio, y después de aquí que sigue subiendo, pues vale, pues sigue subiendo. Pero esta distribución a corto plazo, digamos, esta mini distribución, la podemos aprovechar. Y veremos ejemplos reales en los siguientes días. Y a la baja exactamente igual, ¿eh? José, Sí. cuando comentabas el tema de una tendencia alcista, ¿qué Mm, indica que en las correcciones, en vez de ser un volumen constante, como indicabas, pero menor que en las subidas, mm. sea un volumen decreciente? ¿Por qué es peor, quiero decir? Sí. Pues si es pullback, no es peor. Ahí no me he explicado bien. Hay una diferencia. Si el precio sube y retrocede, este retroceso que sea menor no es malo. No es malo y si le sumamos que aquí hay un pico de volumen justo cuando se va a dar el giro, mejor. Porque ya quiere decir que terminan de comprar. Pero si en vez de ser así, lo que tenemos es subida y el descanso es lateral, si el descanso es lateral, el volumen no puede ser decreciente. Necesitamos que este volumen sea constante y que este volumen también sea constante pero menor. Porque nos quiere decir que durante todo este proceso están aprovechando para seguir acumulando las acciones conforme pueden. Si el volumen en vez de ser constante es decreciente, lo que me está mostrando es una falta de interés por seguir acumulando acciones. O podría ser bueno, que no hay suficientes vendedores, está todavía muchísimo más débil y compran lo que pueden, manteniendo el precio ahí, pero compran lo que pueden, pero claro, el volumen baja, ¿no? También podría, ¿no? Sí, pero como norma general,
si el, si de verdad para que se produzca un break va a tener que entrar gente, porque sí que una señal muy de fortaleza que sin volumen se mantenga en máximo, porque en bolsa si no pasa nada el precio cae. Es una norma básica. Si no se entra, si no hay actividad, lo normal es que el precio caiga. Si el volumen es constante y con poco esfuerzo se mantiene en máximo, super señal, porque quiere decir que siguen acumulando lo que pueden y van deshaciéndose. Pero que el precio no tenga compradores, que el volumen vaya decreciendo y que no tenga gente que realmente esté vendiendo para que los que quieran aprovechar para acumular, acumulen, quiere decir que ¿por qué no rompe entonces? Si no hay nadie que esté dispuesto a vender ahí, ¿por qué no ha roto? Pues tratan de intentar seguir acumulando, que sea un poco antes de romperlo, ¿no? Claro, es que si para validar un volumen decreciente necesito ver que empieza a crecer antes de que rompa y que empieza a presionar arriba. ¿Sabes? Que hay veces que, vale, que a lo mejor sí que es un poco decreciente, que es un poco redondeado, y si es redondeado, es decir, por aquí un poco más alto, por aquí se seca y vuelve a aumentar conforme la consolidación empieza a pegarse a máximo. Ujú. Entonces sí, porque lo que nos está mostrando es, vale, poco a poco van fundiéndose a todos los que están aquí esperando para, los que están aquí creyendo que están pillando un techo de mercado. Pero necesito ver que está Ujú. esa intención, que está esa presión por parte de los compradores y que los otros se están defendiendo como pueden, pero vamos, que no tienen nada. Ahora que Para- la cuestión ahí es que sea acumulación o distribución. Ujú. Sí, pero para diferenciar eso, para diferenciar, claro, no sabemos si esta gente tiene fuerza o no tiene fuerza y qué nivel de fuerza tiene. Porque claro, puede ser que digan, vale, no, si voy a acumular aquí, pero es que luego aquí me voy a voy a terminar de distribuir aquí, aquí y aquí. O sea que en cuanto rompáis, me quedo con toda vuestra contrapartida y me voy para abajo. Claro, Nunca lo sabremos. Pero para diferenciar esto que tenemos que hacer, nosotros que negociamos acciones, comparar con el índice, comparamos con el con SPI, con su ETF, y para comparar con el ETF necesitamos ver que el mercado está cayendo, o sea que, o al menos respira. Si esto está consolidando lateral, SPI ha tenido un impulso y está respirando cayendo. ¿Por qué? Porque le sumamos que se mantiene arriba en máximo con secado de volumen cuando ya la lógica nos dice que si no pasa nada en el mercado el precio tiene que caer. Eso es una señal de fortaleza, pero si le sumas que además está aguantando en máximo mientras que SPY está cayendo, nos está diciendo que el valor está fuerte. Y que el valor esté fuerte, ¿qué quiere decir? Que los actores que están vendiendo en el mercado no están en este valor, están en otros. ¿Entiendes? claro. Al final el SPI nos marca cuántos compradores, vendedores nos encontramos, qué fuerza predomina. Y si está predominando la fuerza vendedora y mi valor no está cayendo, quiere decir que los vendedores no están aquí. No están aquí interesados. Entonces, en cuanto rompe, tiene continuidad. Si además si lo pillamos con mercado a favor, pues de 10. Ujú. Entendido. Pero con el volumen decreciente hay que llevar cuidado por eso, porque puede representar falta de interés. Que se esté acabando el interés por el valor. Como mínimo que redondee. Si redondea es ideal, ¿no? Porque lo que está denotando es que si redondea con el precio, ideal. Vale. Es que tiene muchos Gracias. matices. Sí, 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 Tiene un no, por montón de eso, por matices. eso. Y Claro. también depende de la zona en la que esté eh, es complejo. Por eso un simple manual, un libro, hostia, es que es muy complicado de explicar en un manual por eso lo que he dicho al principio de la clase, la idea, mi intención es que aprendáis, aprender a cómo pensar para ver gente, en vez de ver participantes que están comprando y vendiendo, en vez de aprender algo de memoria que te dice la teoría, porque es que eso al final, como el mercado cada vez es diferente, ya no solamente el mercado, es que o cada situación que te puedas encontrar, cada setup que te puedas encontrar. Es que SPY es diferente cada vez.
Es que hay veces que tienes un SPY cayendo con fuerza, con volatilidad, con momentum, y otras veces que tienes un SPY que está lateral, totalmente lateral. Entonces, claro, la interpretación que podemos hacer del volumen hay que llevar mucho más cuidado. Entonces, y por eso al final, por eso al final esto es tan complicado. Es que no es por otra cosa, es por la casuística que tiene, que es bestial. Por eso este principio me encanta y es donde más donde más cómodo me siento yo por lo menos. Porque este es fácil de leer, fácil de interpretar y es donde nacen las oportunidades sobre todo. Y bueno, los tres principios que desarrolló Wyckoff, que tampoco son gran cosa a nivel de entender, que son precio-volumen, que es cuando la demanda excede a la oferta, el precio sube. Esto está mal dicho. Cuando la demanda y la oferta flotante, porque o intencional, porque siempre van a estar, o sea, a la hora de casarse las órdenes siempre va a ser la misma. Sí que hay una oferta flotante o una demanda flotante, que es lo que vemos en el level 2, que podemos ver un lado el bid más cargado o el as más cargado, pero al final necesitamos un comprador por cada vendedor, porque este es para la gente que comienza, sí que muchas veces piensa, no, este volumen es comprador o el volumen vendedor. No, no existe volumen comprador o volumen vendedor. Hay el mismo volumen exactamente. O sea, por cada contrato que se vende, se compra un contrato. Siempre va a ser el mismo. El volumen es en términos eh, cuantitativos, no se puede notificar. Sí que es cierto que podemos diferenciar entre el volumen ejecutado al bid y el volumen ejecutado al ask, que lo que hace es diferenciar qué qué actores están entrando en el mercado de forma activa. Es decir, si yo quiero comprar y lanzo mi orden para comprar de manera activa, lo que hago es ir contra el ask. Yo lanzo mi orden contra el ask y se ejecuta y el level 2, el time of sale, perdón, lo que muestra es una orden verde. Pero no es porque sea un volumen de compra, es porque es un volumen de, de, en el que el participante ataca al ask. Cuando un participante ataca al bid, lo que se ve es una orden roja. Se ve el print, se ve rojo en el time of sale. ¿Esto quiere decir que si es verde tiene que subir o tiene que bajar? Pues la teoría dice que sí, pero si hay discrepancia en lo que está pasando con lo que realmente sucede, es donde pueden salir oportunidades. ¿Cómo? Pues por ejemplo, si hay muchas órdenes al bid, si hay muchas órdenes de compra verdes que no hacen que el precio suba. ¿Por qué si hay muchas órdenes de compra no está subiendo el precio? Hay una discrepancia, hay una discrepancia entre esfuerzo y resultado, que se puede ver en las velas, pero a más corto plazo se puede determinar en el time of sale, para precisar más el punto de entrada o para reconocer en el punto inmediato qué está pasando. Y con esto veremos un pequeño truco. Bueno, ahora lo vemos. Bueno, cuando la oferta, y aquí lo que dice cuando la oferta excede, cuando la demanda excede a la oferta, el precio sube, cuando la oferta excede a la demanda, el precio baja. Entre comillas. Y si se equiparan oferta y demanda, el precio se mantiene en rango. Después tenemos el causa-efecto, que viene a decir que para que se produzca un efecto tiene que haber una causa del mismo tamaño, del mismo potencial que el efecto que se ha producido. Y esto se liga con el esfuerzo versus resultado, que es el realmente interesante. El esfuerzo, o sea, podemos diferir entre dos esfuerzos, esfuerzo positivo y esfuerzo negativo. El esfuerzo positivo, ahí no hay ninguna incongruencia entre lo que vemos y, y lo que está pasando. Porque si hay mucho volumen, pues habrá una vela que se desplaza más. Ahí no tenemos discrepancias.
La discrepancia viene cuando tenemos esfuerzos negativos. Si tenemos esfuerzos negativos, eh, eh, es cuando se producen velas volúmenes altos, pero la vela apenas tiene desplazamiento. No tiene por qué ser así. Exactamente, no nos tenemos que ceñir solo al tamaño de la vela. Porque vamos a ver que existen esfuerzos negativos, esfuerzos positivos, también dependiendo la, de cómo se dé, ¿no? Este sería un ejemplo de esfuerzo positivo, entra volumen y rompemos la resistencia, rompemos la neck del doble suelo. Y por otro lado, este sería un esfuerzo negativo, ¿no? Rompemos la neck, o sea, aquí rompemos, hacemos un máximo nuevo, abre con gas, pero en cambio, en vez de subir, el precio se queda sin resultado. Entonces, ¿qué más posibilidades tenemos de esfuerzos y resultados negativos? Que es donde está lo interesante. Pues, aparte de esto, si nosotros tenemos, por ejemplo, esto sería una congestión, fijaros esta congestión. Si tenemos una gran vela roja que fuera con un gran volumen, podemos decir, bueno, la vela es del tamaño del volumen, va acorde. Sí, va acorde. Pero esta vela ha roto algo, o sea, la vela se ha dado, tiene un gran volumen con un gran tamaño, pero ha llegado al soporte y se ha quedado aquí. O sea, no ha roto el soporte. O si el soporte fuera, vamos a hacerlo más concreto para que se vea mucho mejor. Imaginemos que el soporte es esto. El precio rompe y esta vela, en vez de ser así, nos llega hasta aquí abajo. Y el volumen es mucho mayor. Semejante esfuerzo, sí, para una vela de semejante tamaño, pero realmente ha llegado al soporte y no ha hecho nada. El soporte sigue inviolable. Esta es la típica discrepancia para aprovechar las tendencias alcistas y en cuanto veas que esto empieza a hacer verde, subir a favor de la tendencia. De hecho, ayer en la Trading Room vi cuando estábamos en la Trading Room vi un ejemplo de esto que lo quería capturar y no sé qué hice con él, la verdad. De todas formas, pues, traeré un montón de ejemplos de todo este tipo de todo lo que hemos visto hoy. Voy a traer ejemplos de cómo detectar estas señales que estamos hablando, de esfuerzos versus resultados, y aprovecharlas a favor. Esta sería una de las más evidentes. Movimientos, cuando estamos en una tendencia alcista, a lo mejor, movimientos en contra de la tendencia con mucho volumen sin que lleguen a romper soporte. Porque nos sirven para seguir. Porque lo que ha pasado realmente es que han aprovechado esta venta de acciones para seguir acumulando y el precio sigue subiendo. Lo vamos a ver porque, y sobre todo también se dan estos esfuerzos versus resultados, los podemos ver en tendencias bajistas cuando aparecen los volúmenes fuertes, nos deja una vela enana y vemos que las caídas venía con mucho menos volumen y con velas con más momentum. Si para hacer una vela así de grande necesita solo este volumen y estamos en una tendencia bajista, lo que no tiene sentido es que para este resultado tengamos una vela con 3 veces más de volumen. Lo que implica esto es que el esfuerzo y el resultado no están yendo de la mano y nos implica compras en un escenario bajista. También puede pasar que tengamos que en una caída veamos un fuerte volumen y seguidamente una vela verde que anula por completo la roja y tiene menos volumen. Esto es discrepante. ¿Cómo puede ser que en una tendencia bajista el esfuerzo se produzca para caer y que sin volumen rebote y anule todo el esfuerzo que ha hecho para caer? Estas discrepancias son las que vamos a ver en los siguientes días y que es donde realmente están las oportunidades día tras día, sobre todo para el scalping. Un scalper vive de esto, vamos, prácticamente. No sé si queréis comentar algo. Las diapositivas las he terminado. La siguiente semana lo que voy a traer va a ser de tip rating, que es para complementar un poco la información de Wyckoff, que es de Vadim Greifer, los principios del tape rating.
Y lo siguiente va a ser poner ejemplos y ejemplos aplicados al sistema, cómo armar el sistema completamente, ¿no? Cómo utilizar esos principios del tape rating en gráficos superiores para después, con discrepancias entre esfuerzo y resultado, montarnos en el gráfico de un minuto. Así que, Muy buena la explicación, José. Ya sé por qué me como a veces los stop en las bajadas y subidas. sí, nada, pues el- intentaré traer bastantes ejemplos los siguientes días de cómo sumarnos a las tendencias para que podáis ver algunos tips, sobre todo para que al final la idea es que podáis aplicarlo a cualquier sistema que tengáis, a cualquier método, incluso cualquier temporalidad que podáis vosotros. Esto no tiene, la lectura del precio y volumen no tiene temporalidades, simplemente que tiene unos principios que hay que seguir y después en cada sistema lo ideal es que vosotros reconozcáis ciertas pistas que os ayuden. Gracias, Germán. Gracias, José. Nada, hombre, gracias. Gracias a vosotros. No sé si tenéis alguna duda más, alguna cuestión, queréis ver, preguntar algo, comentar algo. Gracias, Aldo. No sé, José, lo único, las consolidaciones Sí. que en una tendencia alcista, Ujú. que son consolidaciones, entiendo que puede ser una consolidación con o sea, un poco bajista, ¿no? Sí. O sea, que sea Eh, esto así, ¿no? Que respire un poco. sí, Ujú. ¿eso es lo normal o es más normal que sea una consolidación ante una tendencia que va a continuar más plana? Realmente hay de todo. Es Ya. que es complicada la respuesta de una respuesta genérica. Gran parte de las veces, antes de producirse la continuación, es que también depende la hora. Por ejemplo, a primera hora de mercado, en cuanto abre el mercado, lo normal es sube, hace unas cuantas velas, incluso pegándose al máximo y pumba, y rompe. No se lo piensa. No se lo piensa para nada, no llega ni a caer, ¿no? O también se puede dar el típico pullback, que sí que sea con volumen decreciente y te suben cuando empieza a subir y ya está. Si el, si está más avanzada la sesión, ya es más raro que se den consolidaciones cortas para seguir cayendo. Esas no suelen funcionar. Entonces lo que se suelen dar porque hay menos momentum, ya no hay tanta volatilidad como al principio, generalmente. Entonces suelen dar movimientos más de otro tipo, que es más movimientos de atrapar gente pensando que el precio va a rebotar y consolidar un poco más arriba del stop. Es decir, tú entras aquí pensando que esto va a rebotar, eh, cuando se gira, sobre todo en valores débiles, dejan una, dos, tres velas, no dejan mucho más porque el giro es rápido para pillar a la gente a contrapié y se suele dar más así, ¿no? Que al final es lo que hay gente que lo llama ABC o que... Bueno, esto tiene mil nombres, ¿no? Lo he oído escalera, no sé, mil cosas, ¿no? Pero al final la idea que va detrás es un valor que parece que va a rebotar en el intento de rebote sin llegar a dar objetivo, porque el objetivo, digamos, clásico sería la proyección de esto. Se ha quedado corto, que se quede corto, se gira y en cuanto empezamos a romper soportes, nosotros entrar un poco antes de que rompamos soportes para que en cuanto rompamos este soporte ejecuten los primeros el stop. Una vez que se rompa este, ejecuten los siguientes del stop y nosotros poder salir cuando aún hay gente que está vendiendo la posición. Pero es Ujú. diferente. O sea, digamos que podríamos considerar que en una tendencia, digamos, alcista o Ujú, bajista, más o menos no muy vertical, ujú. deberíamos buscar, siempre y cuando veamos fortaleza frente a SPY, por ejemplo, en una consolidación buscar continuidad de la tendencia, ¿no? Sí. Y sin embargo, si estamos hablando de una subida o bajada vertical, Ujú. buscaríamos más posibles reversiones con un doble suelo, doble piso, por ejemplo. Efectivamente. Vale. De hecho, cuando queremos buscar reversiones, no queremos que hayan descansos. Queremos como mucho que hayan un pequeño rebote y ya está. Si queremos buscar continuaciones, lo que necesitamos es totalmente distinto. Si queremos buscar consolidaciones, necesitamos subidas
En las cadenas hay impulsos y suben así. Son movimientos en subida prácticamente es consolidación, sube un poco, consolida, sube un poco, consolida, sube un poco, consolida. ¿Qué Cada, figura técnica en esa consolidación sería? O sea, un cut rango como indicaba sí, Antoine o... un break simple, un simple break. En este tipo de subidas nos vale. Ujú, ¿Qué va a sí. pasar? Nosotros vamos midiendo por el gráfico de 15 minutos. Si estamos ya en tercera, cuarta vela del 15 minutos, que ya son demasiadas velas verdes, ¿cómo filtramos para decir, vale, este me vale o este no me vale? Aparte de la fortaleza, porque solemos usar un imán como un entero como imán. Que haya un entero y que nuestra entrada nos permita, sea cerca del entero para ir a por él. ¿Por Ah, qué? Porque no suelen haber participantes aquí en medio que estén vendiendo, ¿no? Cuando estamos cerca del entero, suelen esperar al entero para vender. Entonces, suele haber camino libre, ¿no? Suele haber vía libre. Y como estamos entrando en un 15 que ya es viejo, que ya lleva varias velas alcistas y las probabilidades bajan, pues buscando un entero de imán que nos asegura, o medio nos asegura, que aquí hay pocos participantes porque suelen esperarse aquí para vender, pues la fiabilidad aumenta. ¿Por qué Sí, el 15 en vez del 5 cuando operas en intradía en gráficos de un minuto? sí, porque el 15 lo usamos para medir las olas. Digamos, cada 15, Wyckoff lo llamaba ola, ¿no? Sí, ola, no eran, no son, bueno, ondas, pero no son ondas de Elliot, son ondas distintas para leer el volumen. Entonces, leemos el volumen a través del 15 y miramos el contexto en el que está y ejecutamos a través del un minuto. Pero es que el de 5 minutos es demasiado corto porque no te da gran información diferente a la de un minuto. Ujú, vale. O sea, esto es la forma de operamos a favor del 15 desde el de un minuto. El de 5 minutos es demasiado, es más de lo mismo. Necesitamos un poco para que se forme un doble suelo, un doble techo. 5 minutos es muy poco. Pues al final, si te acostumbras, más o menos ves lo mismo, pero acostumbro mirando los dos marcos temporales, el de 5 minutos era excesivamente corto y el de 15 se adaptaba más. Sí que es cierto que para los primeros minutos el 15 se queda algo corto, pero bueno, algo largo, Está perdón. algo largo, sí, Sí, se queda porque algo claro, largo. es que el 15 al final, joder, necesitas por lo menos, que menos que dos, tres velas Hmm. para decidir algo. Claro, lo que pasa que en los primeros minutos el 15 minutos pesa menos. Es más importante lo que está pasando, es más importante el diario. Yo me Los Mm, primeros minutos si quieres tradear del a favor de tendencia, buscando momentum, lo mejor es buscar alguna diaria que tenga algún patrón tipo swing o sí, on gaps, ¿no? Estrategias de claro, gap. claro, que vayamos a favor de eso, de lo que está pasando en el diario, que están entrando los participantes que operan en swing y ayudan a que esos movimientos en intradía se tengan más potencia. Pero claro, se podría usar el de 5 lo que pasa que otra vez no tenemos, o sea, el diario nos aporta más información y con el diario en esos primeros minutos y buscando que no estemos dentro de ninguna zona de congestión en el 15 minutos, salvamos esos primeros minutos del día. Pero sí, si no se queda muy corto, hasta que no pasen 3 velas por lo menos. En el 15 necesitamos 40 minutos, media hora. A partir de la media hora, el 15 empieza a tener peso, antes no. Sí, pues muchas gracias, José. Aunque se puede utilizar la información del pre, pero no sé si es muy fiable. Sí, la información del premercado, si lo que vas a buscar es hacer breaks a favor de la tendencia, a favor con el momentum de la apertura, sí que es fiable porque que no nos metamos contra ningún... O sea, es la única información extra que tenemos. Porque si no es operar a ciegas, no sabes de qué tienes a la izquierda. Entonces sí que es importante ver que el precio a lo mejor aparece con un gap alcista, pero igual está de vuelta ya. Porque en la apertura, antes de la apertura ha tenido una explosión al alza y lo que está haciendo es girarse y vamos ya a la baja y que no te metas al alza o que no tengas congestiones
de premercado. Sí, yo lo único que veo a favor del pre es que, bueno, pues que en principio ahí operan profesionales solamente, con lo cual Claro. son los que, o sea, quiero decir, debería ser también, no sé, fiable. Bueno, eh, o sea, fiable en cuanto a la dirección que se Sí, toma. para definir la tendencia o Buf, la pero pasa posición. que lo que pasa es que hay muchos market makers en esa hora. Ya, Entonces, muchas de las ocasiones simplemente son movimientos forzados para ejecutar órdenes que hay pendientes por ahí y después deshacerse por completo, ya, ya, buscando ya. liquidez simplemente. O sea, O buscando sea, liquidez a será base al de revés. crujir posiciones de participantes, no de otra. Podría ser incluso al revés, ¿no? O sea, Claro, claro, es que hay el muchas plan veces. del pre muestra más las órdenes de la masa, ¿no? Claro, es que son muchas veces market makers ejecutando órdenes que queden pendientes. A lo mejor si digamos que el precio cerró por aquí y tenemos órdenes pendientes por aquí arriba, que los market makers hagan subir el precio para ejecutar las órdenes que hay y una vez que ya se han ejecutado, pues se deshace. Y se deshace y ya tienes ahí enganchado a toda esta gente. Ya le has pillado a contrapié. Ya, Entonces, sí, es más complicado. El vale, premercado tiene puede su, ser, su, su película. desde luego. Pues, si os parece, bueno, voy a dejar esto de grabar. Si os parece, si no tenéis ninguna duda más, nos vemos el miércoles que viene otra vez y seguimos intentando descifrar el puzzle. Muchas gracias, José. Nada, hombre, muchas Gracias. gracias a vosotros. Nos vemos el miércoles que viene. Excelente, gracias. Chao, chao. Excelente clase. Gracias.